se conecten semióticamente y a su vez se hagan eco de la parte o de la etapa de la campaña que está siendo llevada a cabo para compartir esa vivencia con el público. Se usará para compartir links, imágenes de eventos deportivos, etc. En las estaciones de ejercicio en la Rambla, por ejemplo, se incorporarán una batería de carteles que expliquen la importancia del deporte, la importancia de por qué calentar previamente a hacer ejercicio, instrucciones para usar correctamente el aparato. Llegamos así a la guía de deporte. Es una pieza editorial que a la vez que, como la web, nuclea muchas de las etapas de la campaña. Su función principal es guiar a la persona en relación a cuando quiere realizar deporte, decirle dónde, etc. Incluye un objetivo de forma gratuita al principio, casi inocentemente situándose en el contexto y la familiaridad del público y haciéndolo conocedor del proceso de la campaña. En última instancia, la etapa de repercusión. La etapa de repercusión se realiza un traspaso de la voz del emisor o del productor del mensaje. El ministerio se hace a un lado, dejando el mismo público objetivo que acordó con el mensaje de la campaña, que sea el mismo el que transmita al sector que todavía no es receptivo el mensaje traducido a través de la mejor descarga, el mejor escape y la mejor terapia. Las remeras otras que son portadas por bolsas, que el objetivo es aumentar el posicionamiento del comitente y la visibilidad y utilizar imágenes que a modo de metonímia puedan imantar las características de la inmueble de los meses de mayor relaxo, mayor distensión del público de enero y febrero, y marzo como inicio de como la cantidad de actividades como el estrés del público, por lo que presumo que va a estar más receptivos a cubrir su necesidad principal, que justamente es expresarse. El 6 de abril, que es el Día Internacional de la Educación Física y del Deporte, va a ser el lanzamiento de la etapa reflexiva y en septiembre el lanzamiento de la etapa activa. Tenemos que tener en cuenta que agosto del 5 al 21 son las Olimpiadas de Río de Janeiro, que son muy próximas a Uruguay geográficamente, lo que genera una gran oportunidad para el proyecto y para el lanzamiento de esta etapa, que es como que surge, o sea, trae el sentimiento generado por el deporte, pero a su vez marca un diferencial en relación a las Olimpiadas, donde las personas se concentran en encontrar al mejor de los mejores, el que bate más récords, etc. Y la campaña se traza en paralelo, demostrando que las personas comunes pueden encontrar sus propias razones para ingresar al mundo del deporte, que es desestresarse, liberarse y buscar, o sea, sus propios objetivos a través de esto, que está lo que nos va a conectar y finalmente hacer que a largo plazo puedan incorporar una. Por ahí. Bueno, pero nada, por eso, como que hablo a ti, que hablo a ti. Por lo pronto, bueno, me ahorraste la primero, felicitaciones. Es un proyecto increíblemente, digamos, sólido, sostenido, coherente, profundo. Creo que además de incluso hasta en la forma discursiva, el rigor terminológico, la claridad conceptual, has logrado una defensa con un nivel de síntesis que síntesis no implicó un recorte que dejara fuera más que algún detalle menor, y que al mismo tiempo sabemos que no pueden haber leído una carpeta de ese tipo y ni siquiera los paneles en su profundidad, pero lo cierto es que es una defensa, que es un reflejo, una expresión muy interesante respecto de una investigación que es muy profunda, que es exhaustiva, que incluso en la lectura uno podría decir, esto podría no haberlo desarrollado e igualmente estaba muy bien, y que
nos damos cuenta en el proyecto y en la defensa que no por eso fue una chapa y no por eso sobró, porque tiene que ver con la claridad y la contundencia con la que pudiste tomar las decisiones de diseño. Creo que eso como valoración general sería la primera apreciación de carácter global. Luego, ya más en detalle, entendemos que hay algunos muy pequeños aspectos que nada, el ojo estirarán en la evaluación del producto de diseño, digamos. En cuanto a la dimensión y complejidad del proyecto, creo que con lo que contestaste saltaste eso, y tiene que ver con una definición que es ahora un recorte que entiendo que es prioritario. Creo que la pregunta, en realidad, o el comentario que posó José, daría cuenta de algo que tal vez sí podría haber estado, porque, por ejemplo, cuando en la planificación en el tiempo y en las etapas das cuenta de fechas importantes, son fechas donde, por ejemplo, la gente se clava el televisor 24 horas siguiendo la totalidad de la Copa o las Olimpiadas. Entonces ahí haber pensado una forma de, no voy a citar de memoria, pero voy a retomar algo que dijiste, de en un momento donde se vea el mejor de los mejores, tratar de hablar a la gente normal, y por ejemplo el público es gente normal. Entonces haber podido jugar en la emisión deportiva, en los momentos, en los entretiempos, en el antes, con algún Zócalo, un Bumper Next o algo que haga esa relación, hubiese sido muy pertinente de tu propio andamiaje discursivo y estratégico. Pero también lo contestaste, efectivamente, este es un primer recorte, es una forma de abordar el problema, y la verdad que evaluando, leyendo, mirando los paneles, se nos hacía imposible no empezar a pensar un montón de cosas que podrían seguir haciendo crecer este proyecto. Y quiero aclarar, cuando nosotros, eso es en un punto es una deformación profesional tal vez, pero lo cierto es que en ningún caso vimos en eso problemas de debió haber hecho esto, sino pudo, esto podría crecer, etc. Y en estos detalles menores vimos cuestiones tales como, pero que a escala de lo que estoy diciendo los consideramos totalmente secundarios. La elección tipográfica junto con la cromática y en algunos de los soportes seguramente implicaría un estudio más afinado por reproductibilidad técnica, o en los paneles en el uno en uno habría que ver algunos pequeños ajustes ahí, cómo funcionan algunas manchas de texto que tienden incluso a también la impresión sobre vinilo no es la mejor en ese sentido, pero digamos que habría que estudiar ese aspecto. Creo que un proyecto de este tipo, voy a decir algo antes de este listadito de detalles menores. El proyecto, si uno se queda a mirar solo su forma visual / espacial, puede considerarse en términos sistémicos relativamente acotados, con muy pocas las variables que maneja. Sin embargo, de acuerdo a la estrategia y la planificación, entendemos que esa es la gráfica que realmente puede funcionar con proyectos de estas características. Es decir, en otro tipo de proyectos, eso podría ser un límite. Tiene que ver un poco con la pregunta que yo te había hecho, pero entendemos que es un tipo de desarrollo visual coherente y acorde al tipo de público masivo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, lo que en otro proyecto uno podría haber hecho mucho más hincapié en la diversificación de los afiches o una relación de subsistemas que puedan articular, en este caso no lo vemos como un problema, porque abordas un primer público, que es un recorte estratégico coherente, y porque el carácter de masividad y alto impacto de la campaña en términos de la cantidad realmente se lleva bien con esta gráfica. Por eso, retomo, estos aspectos gráficos serían como, por un lado, menores, y por otro lado, cierto, cuando un proyecto, cuando un sistema tiene como acota sus variables, necesita ser como mucho más perfecto en cada una de ellas. ¿Sí? Es así. Un IQ necesita mucha más perfección en cada una de sus sílabas que tal vez un refranero entero, digamos, que se puede dar el lujo de que alguna no sea tan buena como el primero. Entonces decía, estas cuestiones de reproductibilidad, algún funcionamiento de mancha de texto. Nos hubiese gustado, por ejemplo, ver cómo funcionan bien toda la paleta de pictogramas, ya que para un proyecto de este tipo es un tema a trabajar mucho. Y, por ejemplo, que de hecho en la defensa no está, uno de los cierres, hay por ejemplo algunas de las intervenciones en refugios que nos imaginamos ya un poco forzadas, las máquinas ahí mismo, que casi anulan la funcionalidad propia del refugio, pero entendemos que son, cuando digo secundarios, son apéndices.
¿Me estoy dejando algo así de esto que hemos visto? No. Que la pieza del panel, que va en la plaza en la zona de ejercitación, del estado. Claro, eso, verlo en uno, como para poder teclear, ese tipo de cosas. De conjunto, los 4 formatos de entrega, es decir, las piezas, los paneles, la carpeta y la defensa, como dije al principio, tienen como una relación de mucha coherencia y complementariedad entre ellos.